Comenzar nuestra clase y vamos a orar al Señor antes de iniciar. Así que vamos a estar de pie y oremos a Dios. Padre celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión que nos permite disfrutar por medio de la cena, recordando ese gran sacrificio que has hecho, Señor, en nuestro favor. Padre celestial, te adoramos, te damos gracias, te glorificamos por ser quien eres y por hacer lo que haces. Rogamos que en esta mañana nos guíes para comprender algo más de tu obra, comprender algo más de lo que has hecho, Señor, y que así podamos glorificarte más. Guía, Señor, al que habla, guía al que escucha y que todos seamos edificados. En Cristo Jesús oramos a ti, buen Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Quién recuerda cuál es la clase que vamos a ver hoy? Correcto. Seguimos con este tema que es la creación de Dios. En la clase pasada vimos 3 puntos principales. ¿Quién recuerda cuáles fueron los 3 principales puntos que tocamos? Vamos a refrescar un poquito la memoria para no entrar tan perdidos. Punto número 1, Dios creó. Correcto. Punto número 2, Dios creó todas las cosas. Muy bien. Y punto número 3, Dios creó ex nihilo. Dios creó de la nada. Nosotros podemos crear una obra de arte, como dijimos, pero necesitamos pintura, un pincel, necesitamos un lienzo en blanco para poder hacer una obra. Dios no crea con la materia prima que Él usó. ¿Cuál fue? Nada, su palabra. Él habló y fue hecho. También dijimos que de hecho esta acción de Dios de Él hablar y crear nos debe dar confianza en sus promesas. Porque si Él prometió, Él promete y Él habla con la misma palabra, el mismo poder con el que hizo el sol, hizo la tierra. Y por eso debemos confiar en Él. Y hablamos de que veríamos 6 puntos. Así que hoy vamos a ver el punto número 4, número 5 y número 6. Para los que están tomando nota, lleven la continuidad de esta clase. Uno de los puntos más importantes que tocamos el domingo pasado es que ya que fue Dios quien creó todo, podemos disfrutar de la creación. Pero que este mismo hecho de que nosotros podemos disfrutar de la creación y entender que la creación fue hecha por Dios, nos debe hacer entender de que aunque podemos disfrutar de la creación, no podemos vivir únicamente para la creación. Y hablamos de que por eso mismo no podemos dedicarnos y intercambiar a Dios por la creación. Entonces ahora ya no es el creador, sino que ahora vivo para el dinero o para un trabajo o para cualquier cosa material. Debemos disfrutar la creación y usarla para glorificar a Dios, que fue quien la creó. Como dijo Agustín, nuestro corazón fue hecho para ti. Eso es lo que debemos decir nosotros. Nuestro corazón fue hecho para Dios. En Él está nuestro máximo deleite. Así que comencemos, mis hermanos, con nuestra clase, sin más preámbulo, con el punto número 4. El Dios Trino creó. El Dios Trino fue quien creó. Y este punto es consecuencia del punto número 1. ¿Cuál es el punto número 1? Dios creó. Pero el Dios en el que creemos es un Dios trino. De aquí viene este punto. Las 3 personas de la divinidad participaron
en el mismo acto de la creación del universo. Así que vamos a ver algunos versículos. No voy a darlos todos, voy a ser muy corto para ahorrar tiempo. En primer lugar, el Padre creó. Él es la fuente de todas las cosas. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Del Padre proceden todas las cosas. El Padre creó. Vamos a ver ahora al Hijo. Dios hizo todas las cosas por medio del Hijo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, ¿por medio de quién fueron hechas todas las cosas? Por medio de Cristo. Por medio del Hijo. Y sin el Hijo, dice Juan, nada pudo haber sido hecho. ¿Por qué? En Él estaba la vida, dice Juan. Y la vida era la luz de los hombres. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Punto número 3. Dios hizo todas las cosas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo creó. Leamos el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Job, capítulo 33, versículo número 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿El Padre creó? Sí. ¿El Hijo creó? Sí. ¿El Espíritu Santo creó? También. Entonces, ¿hay tres creadores? ¿Cuántos creadores hay? ¿Por qué uno? Porque Dios es uno. Dios no es tres. No son tres dioses. Es un solo Dios. Hay tres creaciones diferentes. No, porque no hay tres poderes en Dios. Es un solo Dios y cada persona de Dios participa en la creación. En armonía crean el universo. Hay un versículo que nos va a ayudar a aclarar esto. Lucas capítulo 1, versículo 35. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios:
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El mismo Espíritu que estaba en Génesis capítulo 1 moviéndose es el mismo Espíritu que ahora cubre a la Virgen María. Y hay una creación en el vientre de ella. El Espíritu Santo crea. Hermanos, el hecho de que la creación sea un acto del Dios Trino nos ayuda a entender que la creación fue un acto libre de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él está satisfecho en sí mismo y no necesita nada. Si Dios no fuese un Dios trino, Él hubiese creado al universo, a las personas, por necesidad. Pero Dios, en su Trinidad, Él es perfecto. Y Él se complace en sí mismo, se deleita en sí mismo. Él no dijo: voy a crear los hombres porque me siento solo. Voy a crear los hombres para entretenerme porque estoy aburrido. O voy a crear los hombres para ver cómo actúan. No. Él no necesita nada de nadie. Él está perfectamente satisfecho en sí mismo. Es por esto que la creación es un acto del amor de Dios. Debido a que Dios nos creó por su libre amor y generosidad, es que usted y yo podemos hallar nuestro propósito en Él. Dijo Agustín: es de la plenitud de tu bondad que tu creación existe. El universo existe porque tú eres bueno y sin necesitar nada y sin necesitar a nadie decidiste crear. Hermanos, Dios no nos hizo porque quería que lo vieran. Él es perfectamente feliz. Entonces la creación, y escuchen bien, no le da propósito a Dios. Es Dios quien le da propósito a la creación. El propósito nuestro es Dios, porque Él nos creó para Él. Nos creó para deleitarnos en Él. Nos creó para disfrutar de Él. Nos creó para ser felices obedeciendo su palabra. Y es por esto mismo que solo podemos hallar paz en Dios. Solo podemos hallar felicidad en Dios, en la palabra. Punto número 5. Ya vimos el punto número 4. Punto número 5. La creación y Cristo. Hermanos, Cristo es creador, como acabamos de ver. Y una de las razones por las cuales en el Nuevo Testamento se distingue tanto el rol del Hijo es para demostrarnos la gran relación que hay entre Cristo y la creación. No sé si han notado que el Nuevo Testamento repetitivamente, por medio de Él, para Él, son todas las cosas. Constantemente estamos viendo que Cristo tiene preeminencia en cuanto al mundo, en cuanto a la creación, en cuanto al universo. ¿Por qué?
Algo quiere decirnos esto. Nos quiere mostrar esta relación. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es uno de esos versículos que nos hablan abundantemente de esta relación. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hermanos, y esta última palabra es la que nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Para que Él tenga preeminencia, para que ante Él se doble toda rodilla, para que todos adoren a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él hizo todo, todo fue hecho por medio de Él. Hermanos, y es aquí donde debemos entender que la creación es obra de Cristo y está al servicio de los propósitos de comunión de Dios con su pueblo. John Owen explica esto de mejor manera comentando Proverbios capítulo 8. Él dice lo siguiente: Cristo declara su presencia y cooperación con Él en toda la obra de creación del mundo y sus diferentes partes, que en otros lugares se expresa como lo hace el apóstol en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Al decir que Dios hizo el universo por medio de Él, después de lo cual Él declara el propósito de toda esta dispensación, es decir, que Él se pudiera regocijar en la parte habitable de la tierra y que sus delicias fueran con los hijos de los hombres. Hermanos, el objetivo de mostrar a Cristo con tanta preeminencia en la creación no es solo para mostrarlo como creador del mundo, es para mostrar a Cristo como Señor del mundo. No es una relación de criatura y creador, es una relación de siervos y Señor. El mundo fue creado por medio de Él, pero también para Él. ¿Cómo así que el mundo fue creado para Cristo? Hermanos, el propósito de Dios desde el inicio de la creación era preparar todo para la encarnación de Cristo. El propósito de Dios desde el inicio de la todo para la encarnación, para la venida al mundo de Cristo. La encarnación, hermanos, no fue el plan B de Dios. Algo salió mal. El hombre pecó. Debemos enviar un Salvador. Se nos salieron las cosas de control. No. No fue algo que se tropezó en la historia de la humanidad y entonces vino Cristo y se partió antes de Cristo y después de Cristo. Por accidente. Dios creó el mundo con un propósito.
y es que Cristo tuviese toda la gloria en la encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión aquí en la tierra. La creación fue hecha para ver a Cristo. La creación fue hecha para disfrutar de Cristo. El mundo fue hecho para que con su venida Él pudiera mostrarnos el verdadero perdón. Él pudiera mostrarnos lo que es amor. No solemos pensar así. Tal vez pensamos, el hombre pecó y ahora Dios tiene que hacer algo. Hermanos, desde el inicio, Cristo, en el consejo eterno de Dios, iba a venir como lo hizo y nos mostró su gracia y nos mostró su misericordia y nos mostró su perdón. Y punto número 6 y último, Dios te creó. Dios te creó. ¿Quién te creó? Esta es la primera pregunta del Catecismo para Niños y debe llamar la atención. ¿Por qué los teólogos antiguos conocían las escrituras a profundidad? Pensaban que desde niños esa doctrina debe ser tan importante para nuestra vida. ¿Por qué debemos tenerla ahí? Como dijo un teólogo, esta verdad es el fundamento de la verdadera religión. Hermanos, no podemos tener una cosmovisión, una visión del mundo correcta, un entendimiento de lo que sucede, si no entendemos que Dios es el creador. Si no entendemos que usted y yo no llegamos aquí de la nada. Venimos de un Dios que nos hizo. Muchos creen esto, creen que Dios los hizo, pero lo niegan con su forma de vivir. De hecho, ahora decía el pastor que algunas acciones hablan más fuerte de lo que oramos o de lo que decimos. Y es así. De hecho, eso se llama ateísmo práctico. ¿Qué es ateísmo práctico? Ateísmo práctico no es ateísmo intelectual. El que dice ser ateo intelectual dice, yo no creo en Dios porque las evidencias y porque eso, y tratan de buscar algún argumento con el cual evadir la existencia de Dios, que a fin de cuentas es necio, porque la evidencia es mucha. Pero el ateísmo práctico, a diferencia de ese ateísmo, sí cree en Dios. El ateo práctico, que de hecho gran parte de los cristianos en nuestros días son ateos prácticos, lo que dicen es Dios existe, Dios hizo esto, predican y hablan de Dios y hasta evangelizan, pero con su práctica niegan que Dios existe. Les doy un ejemplo. Van y oran en su habitación. Señor, te pido por este problema. O van y hablan con un amigo y le dicen, el Dios de la Biblia fue el que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Y por eso Él nos va a llevar a nuestros problemas. Pero ese mismo cristiano al otro día tiene una dificultad. Al otro día tiene una dificultad económica, supongamos. No se acuerda de Dios. Busca al amigo, busca al vecino. El Dios que estaba predicando el día anterior, que abrió el mar rojo, ya no existe al otro día. Y cree que un problema económico o un problema de salud le va a quedar grande a ese Dios.
¿Por qué? Porque en práctica no conoce a ese Dios. Lo niega con lo que hace. De hecho, cada pecado es ateísmo práctico. Es decirle a Dios, yo vivo como a mí me place y yo hago lo que yo quiera hacer. Así que de nada sirve predicar a un Dios si somos ateos con nuestra forma de vivir. Nuestra vida práctica debe predicar más fuerte que nuestras palabras. Cristo hablaba, pero él hacía. Cristo mostró el evangelio, predicando, sí, pero muchas veces predicó sin hablar. Y así debe ser el cristiano. El cristiano, el mundo debe verlo de tal forma, como decía alguien, que deban preguntarle, ¿qué haces para vivir así? ¿Qué hay diferente? Hermanos, si Dios me creó, si Dios me hizo, no estoy aquí para vivir como a mí me place. Si yo entiendo que Dios me creó, que Dios te creó, entonces yo no estoy para darle rienda suelta a mis placeres, sin Dios y sin ley. Si entendemos que Dios nos creó, entendemos que Él nos da el propósito de vivir. Y el propósito de vivir es Él. ¿Qué ha hecho la filosofía por tantos años? Tratar de responder a esos vacíos del hombre y tratar de una u otra forma darle respuesta a esas preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y una de esas últimas filosofías es, por ejemplo, el posmodernismo. Sin sentido. Hace poco leí que se vendió una obra de arte invisible por miles de dólares. ¿A quién le cabe en la cabeza que se venda algo invisible? ¿De dónde? ¿A dónde está el valor? ¿A dónde está el sentido? ¿De dónde salen esas filosofías? Salen de no entender cuál es nuestro propósito. Salen de no comprender para qué fuimos hechos. Salen de aquí, ya que yo no tengo un creador, sino que salí de la nada, entonces no hay verdades absolutas. Y, por ejemplo, dicen yo, ya que no hay verdades absolutas, me autopercibo diferente. Pero nadie autopercibe la luz verde como roja o la roja como verde en el semáforo porque saben que eso los va a llevar a un accidente. Hermanos, Dios nos creó y nos dio un sentido de moralidad y tenemos esas verdades absolutas que seguir y bajo las cuales debemos regirnos. Nada más le da sentido al hombre y ninguna otra filosofía o religión responde de forma tan certera a esas preguntas. Ninguna. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? El significado de nuestra vida. Ninguna religión. La Biblia
es la única que con suficiente consistencia da respuesta. Y es porque es la verdad, porque nos lleva a entender que es Dios quien nos creó. Así que debemos confesar y creer en Dios con nuestras palabras y con nuestros actos. Pero, cristiano que me escuchas, Iglesia Semillas de Fe, Dios no solo te creó, y no solo debemos estar agradecidos porque Él nos creó. Hermano, Dios a ti te recreó. Él a nosotros nos dio nueva vida. Él a nosotros nos hizo nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo, el mismo que el inicio de la creación dio vida, el mismo que estaba cuando el sol fue creado, el mismo Espíritu que vimos aquí cubriendo a María para que tuviera este primogénito, Cristo, es el mismo Espíritu el que nos hizo nacer a nosotros. Es el mismo Espíritu el que nos dio vida. Hermanos, Cristo no solo es creador de la antigua creación, sino de esta nueva creación también. No solo del universo, sino de esta generación de hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva creación. Pero aquel robaba. ¿Cómo que hoy va a la iglesia y dejó de hacer el mal? Y ya no hace lo que hacía, ya no habla como hablaba. Ya no le es infiel a su esposo, a su esposa. Ahora vive para Dios y para su... ¿Cómo es eso? Muchos no pueden entenderlo. Es una nueva creación. Es nueva vida. Dios nos creó. Pero específicamente para la iglesia, Dios nos recreó y nos hizo de nuevo. Hermanos, y esto debe llevarnos a vivir aún con más responsabilidad ante Dios. Esto debe hacernos entender que éramos creación como los demás y caídos bajo el pecado, pero le plació a Dios recrear en nosotros una nueva vida para vivir para Él, una vida eterna, de vida eterna, no de muerte eterna ni de condenación eterna, de vida eterna en Él. Él vino y se encarnó, Él vino y murió para que usted y yo tengamos vida. Hermanos, ¿cómo nosotros estamos agradeciendo a Dios? ¿Cómo nosotros estamos viviendo para Él? Debemos entender, hermanos, que ha sido grande la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora nos hizo nuevos. Tenemos que vivir como nuevas criaturas. Amigo, que estás aquí, que estás escuchando y que no tienes a Cristo, que no te has arrepentido de tus pecados. Dios te creó. Y Dios te creó para sí mismo. Dios te creó para que vivieras para Él.
Él no te creó para los placeres del mundo. Y es por eso que no puedes encontrar paz, ni puedes encontrar placer, ni felicidad alguna en el mundo. Todo es efímero y todo es cada vez más pesado, más doloroso, porque es el pecado y destruye. Dios te hizo para Él. Y por eso debes venir a Cristo. Debes venir a Cristo para que Él te haga una nueva criatura. Y como le dijo Cristo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevas criaturas en Él. Y entonces, amigo, podrás disfrutar de la creación de Dios y podrás disfrutar de la relación con Él, no solo como creador, sino como Señor, como Padre. Relación con Él que durará por la eternidad. Hermanos, esta es la doctrina de la creación de Dios. Una doctrina que parece sencilla o que parece tal vez simple, pero que si nos detenemos en ella, hay mucha riqueza para nosotros. De esta doctrina podríamos sacar 3, 4, 5 clases. Pero con estos 6 puntos principales que vimos, hermanos, debemos entender de qué se trata esencialmente esta doctrina y entender que nuestro Dios como creador hizo todo perfecto y que nosotros como criaturas debemos admirar su creación y admirar su obra y vivir cada día más para Él en agradecimiento por esto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por crear tan perfectamente. Gracias por crear todas las cosas. Gracias por crear sin necesitar nada. Gracias por crear Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque participaste, Dios, con cada persona, en cada obra. Dios mío, porque participaste en esa recreación nuestra. El Padre eligiéndonos, el Hijo muriendo, el Espíritu Santo aplicando esa obra en nuestras vidas, para que hoy podamos ser nuevas criaturas. Dios bueno, te pedimos que nos ayudes a vivir a la altura del llamado que nos has hecho y que podamos, Señor, mostrar la nueva creación que has hecho y que podamos reflejar tu gloria en este mundo perverso y caído. Dios mío, que no seamos ateos prácticos, que no vengamos a hablar de ti, a aprender de ti, a escuchar de ti y a negarte después afuera. Que nuestras palabras y nuestros actos, en cualquier lugar, muestren, Señor, tu gloria. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.